¿Quieres descubrir cómo hacer esta pedazo de cheesecake al estilo Viñas? Pues quédate hasta el final del vídeo y descubre esta brutal receta. Esta tarta que vamos a elaborar hoy es muy sencilla. A ver, lo que lleva son simplemente huevo, nata, crema de queso y vainilla. En este caso no la vamos a elaborar ni con azúcar ni va a llevar base de galleta. Vamos a hacerla ultra sencilla, pero ya veréis qué rica va a salir. Así que vamos con ello. Entonces lo primero que necesitamos es un peso para ir talando los ingredientes. Yo me lo pongo por aquí. Vale. Vamos a poner 500 gramos de queso crema. Y me falta un granito que va a estar aquí. Perfecto. Volvemos a talar. Y ahora lo que vamos a poner son 250 gramos de nata. Luego continuamos, volvemos a talar, continuamos con los huevos y aquí vamos a poner 200 gramos de huevos. De todas formas, si queréis luego los ingredientes detallados, os los voy a dejar en el enlace que va a la web. Sabéis que siempre os dejo luego en la web detallada la receta, pues ahí vais a tener el enlace a esta receta con todos los ingredientes detallados. Vale, una vez tenemos todos estos, ya me puedo quitar el peso encima. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a preparar la vaina de vainilla. En este caso lo que nos interesa es su interior. Entonces vamos a abrirla con mucho cuidado con un cuchillo para poder verter todo el contenido que tienen dentro las vainas, que va a ser lo que le va a dar el sabor. Vale, pues aquí tenemos ya todos los ingredientes preparados para nuestra tarta. Entonces, ahora lo único que tenemos que hacer es, vamos a meterle batidora. Lo que pasa es que como el cable no me llega, lo voy a hacer aquí un poquito al lado. Una cosa, a la hora de batirlo no vamos a estar levantando y bajando. Lo que vamos a hacer es dejarla fija abajo para intentar que se le meta el menor aire posible. Porque si la estamos subiendo y bajando, lo que vamos a hacer es espumarla. Y espumándole le va a entrar mucho aire, va a subir volumen, no es lo que nos interesa para esta tarta. Si fuese una tipo soufflé, pues la cosa cambiaría. Pero en este caso lo que queremos es que haya la menor cantidad de aire, que sea lo menos aireada. Cuando ya tenemos la masa suficientemente todo integrado, lo que hacemos es, yo ya lo tenía colocado,
vamos a preparar el molde. Para ello, simplemente ponemos una base de papel, como veis, son diferentes partes, una base de papel, le enganchamos nuestro molde, luego cogemos la corona del molde, le ponemos 2 trozos de papel, o uno, depende cómo sea el tamaño de vuestro papel, que sobresalgan la corona, de tal forma que estos son diferentes piezas, los laterales y la base, así luego podemos desmoldar sin problema. Nada, yo dejo los salientes porque puede ser que en un momento dado se salga un poquito y para no manchar el horno, pues de esta forma nos aseguramos que el horno se nos va a mantener limpio, y para mí esto es la forma más cómoda de la cheesecake, más que incluso meter un papel arrugado, que es como siempre lo he hecho, que al final el problema es que ese papel cuando hace arrugas se te engancha la cheesecake y lo puede romper y estropear su textura. Y nada, sin más historias, lo que vamos a hacer es, vamos a echar el contenido. Es importante, cuando hacemos la cheesecake, que el papel sobresalga mucho del molde. ¿Por qué? Porque ahora en el horno la cheesecake va a crecer, o la tarta de queso va a crecer. Cuando crece, se puede salir, se puede desbordar, sobre todo en las primeras fases cuando aún está tierna. De tal forma que si nosotros lo que hacemos es poner un exceso de borde alto, simplemente luego pues a lo mejor nos toca cortarlo si sobra, pero es el menor de los males. Así que aquí ya tenemos listo nuestra tarta preparada y ahora lo único que tenemos que hacer es llevárnosla al horno. Muy bien, pues ahora tengo el horno ya precalentado a 220 grados con aire. Vamos a ponerlo a 220 grados con aire 30 minutos y luego lo vamos a bajar a 200 grados unos 20 minutos. Vamos a ir evaluando el color de la corteza para ver cómo se está quedando y si hace falta la pincharemos para ver la consistencia, pero más o menos va a estar por ahí. Entonces nada, voy a llevármela para el horno y ahora vemos los resultados. Ya hemos sacado nuestra tarta del horno y la hemos dejado refrigerar. Al final hemos estado 30 minutos a 220 grados y luego la hemos bajado unos 8 minutos a 200 grados. Y así se nos ha quedado ya como queríamos. Luego lo que hemos hecho es dejarla en una rejilla para que pierda toda la temperatura y baje la condensación, no se nos quede el agua condensada, y posteriormente a la nevera. Entonces la hemos hecho esta mañana, ahora estamos por la noche, de hecho va a ser nuestra cena de hoy, y ya está fría. Una vez se termina de estar fría ya coge la consistencia adecuada y ya se queda lista para tomar. Entonces el motivo de hacerla sin azúcar era porque queríamos combinarla muy bien con unos higos que hemos recogido hoy del campo y con miel. Entonces queríamos darle un punto muy diferente, muy natural, y por eso lo hemos hecho sin azúcar. Así que nada, vamos a cortarla y vamos a emplatarla para que veáis vosotros también el resultado. La primera capa está espectacular. Vale, se me ha roto un poquito, pero bueno, me va a servir. Mirad la textura que tiene, la crema es perfecta. Vale, y entonces, para decorar esta tarta, lo que vamos a utilizar son unos higos, que vamos a partir aquí rápidamente por la mitad, recién cogidos hoy del campo. Vamos a poner aquí colocados al lado, que le van a aportar muchísimo dulzor, y luego, como no, una buena cucharada de miel artesana que le van a terminar de dar el dulzor que no le hemos añadido con el azúcar. Entonces vamos a conseguir unos sabores y unos aromas mucho más naturales y estoy seguro que os van a encantar. Así que nada, si queréis descubrir cómo hacer esta u otras recetas,
no olvidéis suscribiros a mi canal, darle a la campanita y darle like al vídeo para que siga subiendo recetas como esta. Y si queréis que os haga una receta en particular o estéis interesados en algún producto en concreto, no olvidaros de dejármelo en comentarios porque los leo todos y seguro que puedo intentar ayudaros en algo. Así que un saludo a todos y nos vemos en la próxima receta. ¡Hasta luego!